Un favor que generalmente a todas las personas le da jartera hacer es el de servir de codeudor o fiador. Ante esta situación, la gente se pregunta cuál es la diferencia entre una y otra figura o si por el contrario son iguales y cuáles son las consecuencias que se derivan de una u otra. Como primera medida, digamos entonces que efectivamente se trata de dos situaciones distintas, donde tal vez en lo único que se parecen es en que en ambas una persona termina asumiendo o respondiendo por las obligaciones de otra. En el caso del codeudor, se trata de una figura jurídica en virtud de la cual una de las partes en un negocio, vamos a hacer específicamente a cuál, la parte deudora no es singular, sino es plural, o sea, la parte deudora está compuesta por varias personas. Esas personas que componen la parte deudora asumen la obligación derivada del negocio de una manera que se denomina una obligación solidaria. ¿Qué significa que sea una obligación solidaria? Que todos los deudores se colocan en absolutamente la misma situación respecto de la otra parte, que sería la parte acreedora. Bajo esta circunstancia, entonces, los deudores se denominan deudores solidarios y deben responder ante la parte acreedora en exactamente las mismas condiciones, donde entonces el acreedor le podrá cobrar a uno o a todos, y si lo hace a uno solo, ese uno solo no podrá defenderse o excusarse o excepcionar, como se diría jurídicamente, argumentando que persiga a los otros o que porque a él primero o ninguna de estas circunstancias, porque una vez requerido por el acreedor, ese deudor solidario, que es lo que llamaríamos un codeudor, tiene que salir a responder por el monto total de la obligación sin oponerse, repetimos, alegando que se persiga a otros u otros primero. Por el contrario, el fiador es una figura que deriva su existencia de un contrato que se denomina un contrato accesorio, que es la fianza, que viene a ser en últimas una garantía. En el caso del fiador, la persona que sirve como tal va a garantizar el cumplimiento de la obligación de un tercero. Pero, como se trata de un contrato accesorio, está sometido a unas condiciones especiales. ¿Y es cuál? Que el fiador es distinto del deudor principal, a diferencia de lo que ocurre en los codeudores. Al ser el fiador una figura distinta del deudor principal, las consecuencias que se derivan, de ese contrato accesorio que llamamos la fianza, implican que al ser él una garantía, tiene unos beneficios frente a ese deudor principal. ¿Cuál es? El que a él, al fiador, solo le pueden cobrar después de que el acreedor haya acudido primero al deudor principal. De tal manera que si el acreedor se dirige de una al fiador, él cuenta con un beneficio que se denomina el beneficio de exclusión. ¿Que en qué consiste? Ya de alguna manera lo enunciamos, que el fiador le podrá decir entonces al acreedor que primero persiga al deudor principal, y que si ese deudor principal no tiene cómo o no le responde, ahí sí pueden entonces dirigirse a él. Como puede verse, entonces, las dos son figuras hartísimas, indudablemente, pero en su naturaleza y en sus consecuencias son distintas. Así las cosas, cuando les pidan que hagan ese favor, revisen muy bien a cuál de las dos se van a referir. Esperamos que este tip legal haya sido del agrado de todos ustedes.